Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de su programa Lumen Gentium. Es una verdadera bendición tener esta oportunidad de encontrarnos una vez más en esta ocasión para conversar sobre los resultados que se obtuvieron de la reunión que se realizó a finales de noviembre y principios de diciembre del año pasado sobre el cambio climático, la reunión que se conoció como la COP28. Para conversar sobre este tema está con nosotros la licenciada Maritza Erazo. Ella es bióloga y miembro de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador. Bienvenida, Maritza, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ilse, por invitarme una vez más a tu programa y continuar con ese tema que dejamos pendiente sobre la COP28, que como bien has mencionado, se celebró el año pasado, del 30 de noviembre al 12 de diciembre en los Emiratos Árabes. Perfecto, y vamos a aprovechar tu tiempo, que lo valoramos mucho. Dinos así brevemente, ¿verdad?, ¿cómo llegamos a esta COP28 ambientalmente hablando? Pues mira, realmente se llegó a la COP28, a esta conferencia de las partes, donde se trata precisamente el tema de cambio climático, con una situación ambiental mundial muy preocupante. Y te digo por qué. En primer lugar, porque el año pasado, el 2023, se alcanzó un récord máximo de temperatura promedio a nivel planetario, que nunca en la historia de la humanidad y desde que se tienen registros se había alcanzado. Tanto la agencia europea Copernicus como la misma NASA coinciden en que este incremento de temperatura que se obtuvo o que se midió el año pasado fue de 1.48 grados centígrados. Con respecto a la temperatura promedio que se tenía en la época preindustrial, es decir, cuando aún no se utilizaban los combustibles fósiles. Este incremento, que parece pequeño, de 0.02 centésimas de grado, realmente es muy preocupante porque solo faltaría pues esa mínima parte para que se supere la meta de 1.5 grados centígrados que se ha dejado establecida en el Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, que no debería sobrepasarse, porque si el promedio global superara el 1.5 grados centígrados, realmente el planeta entero estaría sufriendo efectos adversos provocados por el cambio climático realmente catastróficos. Así es de que realmente fue muy preocupante. De hecho, fíjate que los científicos mencionan que más de la mitad de los días del año pasado, es decir, más del 50% de los días del 2023, superaron el 1.5 grados centígrados. Es decir, de que estábamos ya prácticamente sobre la meta que el Acuerdo de París se había fijado. Y esto realmente puso en alerta roja a la comunidad científica, porque el año que había sido más caliente antes del 2023 había sido el 2016. Pero en ese año solo el 20% de los días del 2016 habían superado el 1.5 grados centígrados. Esto no quiere decir, pues ya de hecho, de que hemos sobrepasado esa meta límite que se había fijado en el Acuerdo de París del 1.5 grados centígrados, porque los mismos científicos mencionan que es necesario que por lo menos esta temperatura del 1.5 grados centígrados se mantenga o se sostenga en el tiempo por lo menos durante 2 décadas, es decir, unos 20 años, para considerar que realmente la temperatura promedio de la Tierra ha alcanzado el 1.5 grados centígrados. Por otra parte, fíjate que la situación ambiental con la que llegamos a la COP, en cuanto al número de desastres que se ha sufrido a nivel mundial, se incrementaron y se magnificaron precisamente por el calentamiento de la Tierra. Por otra parte, hubo aumento en los montos millonarios que se sufrieron en pérdidas materiales debido a estos desastres, y también se incrementó el número de víctimas mortales, de refugiados, de desplazados a nivel mundial debido a las inundaciones, a las tormentas tropicales, debido a las sequías, a las hambrunas que provoca también las sequías o la falta de lluvias, a las olas de calor y a otros eventos extremos que está experimentando nuestro planeta. Así de que realmente la situación es grave, es muy preocupante, y bueno, se espera que el 2024 sea aún más caliente
que el 2023. Marisa, esto que nos estás platicando, sin ánimo de ser alarmistas ni querer tampoco ser apocalípticos, pero son señales que, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando mires las señales de los tiempos, pues es algo te están diciendo, ¿verdad? Tienes que poner tu atención en esto. Y la comunidad científica viene advirtiendo de esto desde hace mucho tiempo. Y por eso era importantísima, lo que se esperaba que surgiera de la COP28. En ese sentido, ¿cuáles acuerdos eran como los más urgentes, dada esta realidad con la que se llegaba, que se tomaran en esta reunión cumbre? Bueno, fíjate que te los puedo agrupar en tres, que eran los resultados que esperaba al menos la comunidad científica, la sociedad civil organizada, las ONGs ambientalistas, los países más vulnerables. Eran tres. El primero, y quizás el más importante, era que los países industrializados, los mayores emisores de gases de efecto invernadero, que es la causa principal del calentamiento global del planeta, tomaran acuerdos para reducir significativamente esas emisiones que ellos están, produciendo y se están acumulando en la atmósfera. Eso implica de que tenían que modificar sus planes de acción en donde están, las medidas que ellos tienen que implementar para mitigar o para reducir esos gases. Esos documentos se conocen como NDC, por sus siglas en inglés, que quiere decir que son sus contribuciones nacionalmente determinadas. Ese era como el primer acuerdo que se esperaba y el más urgente. Otro de los acuerdos que esperaba la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas era que se eliminara de manera progresiva la energía producida a través del carbón mineral, porque el carbón mineral es uno de los combustibles fósiles más sucios, es decir, que mayormente producen emisiones de CO2 a la atmósfera, y que se eliminaran progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles, y por otra parte, que se mejorara la eficiencia energética, que se duplicara esta eficiencia energética para el 2030 y que se triplicara la utilización de energías de fuentes renovables como la eólica, la energía solar y la energía hidroeléctrica. Y el otro acuerdo era que se revisara y que se aprobara el Fondo de Pérdidas y Daños, que pues es un fondo que va dirigido a los países más vulnerables que están experimentando directamente los impactos del cambio climático. Esos eran los tres principales acuerdos que se esperaban de la COP. Ciertamente son, acuerdos que tenían que ser tomados, ¿verdad? Porque estamos, como dicen, en el límite de tiempo para poder hacer acciones que, si bien ya no puede revertirse el daño que se ha hecho hasta este momento al planeta, al menos creo, ¿verdad?, por lo que se explica, que se puede detener, que continúen, desastres más grandes o más graves, y por lo menos empezar como a tratar de sanar de alguna manera. De hecho, recuerdo que cuando estaba la pandemia, tú comentaste algo que era bien importante, y es que debido a que se habían reducido la emisión de gases porque los vehículos no contaminaban, muchas fábricas habían disminuido, es decir, se bajó en un buen porcentaje, el nivel de CO2 en la atmósfera, y eso creo que era una buena señal. Sin embargo, esto pues no siguió ese mismo camino y se ve que la situación volvió a la normalidad, que nos está llevando a estos derroteros en los que ahora estamos. En ese sentido, y para que nuestra teleaudiencia esté atenta cuando regresemos en la segunda parte, quisiéramos que nos comentaras cuáles fueron realmente los resultados que se obtuvieron, porque estos eran los necesarios, los que tú nos explicabas son los que se esperaban, pero ¿se obtuvieron o no se obtuvieron esos resultados? Esa es la pregunta que vamos a esperar que nuestra experta nos conteste cuando regresemos en la segunda parte de este programa. Continúe usted con TVK. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium.
Regresamos con su programa Lumen Gentium, conversando con nuestra experta en cambio climático, la licenciada Marixa Erazo, quien es miembro de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador. Está conversándonos ella sobre los resultados que se obtuvieron en la reunión sobre el cambio climático que se sostuvo a finales del año pasado, la conocida como COP28. Ya nos habló ella al principio de cómo estamos ambientalmente en este momento y cuáles eran los resultados que se esperaban, que eran necesarios obtenerlos en esta reunión, y sin embargo todavía no sabemos cuáles fueron los que realmente se obtuvieron. Bueno, sí se saben, pero nosotros queremos conocerlos en este espacio, y es la pregunta que le vamos a hacer ahora a Marixa. Marixa, ¿a qué concluyó, en qué quedó realmente la reunión de la COP28? Pues mira, los acuerdos que se tomaron en esta COP28 realmente no son los que en 100% esperaba la comunidad científica y los países más vulnerables y las organizaciones ambientalistas, pero hubieron cosas positivas, ¿no? Aunque sí existieron muchos vacíos, ¿no?, en cuanto a los alcances de los acuerdos que se esperaban. Por ejemplo, te comento que una de las cosas positivas que sí se cumplieron en cuanto a las expectativas que se tenían es que esta COP28, que se celebró, por cierto, en un país petrolero, los Emiratos Árabes Unidos, fue ahí donde se reconoció por primera vez de manera oficial en un texto de la convención que los combustibles fósiles son la causa principal del calentamiento global del planeta. Imagínate que durante 27 años que han habido COP, porque hay una COP cada año, nunca, así como escuchas, se había mencionado siquiera que los combustibles fósiles es la primera causa del calentamiento global del planeta. Es decir, no lo aceptaban ellos porque la comunidad científica lo ha dicho desde hace... Claro, pero habían intereses de por medio, especialmente de los países industrializados, para que esto no se reconociera de manera explícita. Pues en esta COP quedó de esa manera. No obstante, en el texto del acuerdo, en lugar de que apareciera la frase que se eliminaran progresivamente los combustibles fósiles, lo que quedó escrito fue que se transitara hacia el abandono de los combustibles fósiles, que son dos frases totalmente distintas. Fíjate que no es lo mismo eliminar que transitar hacia el abandono. Ahora bien, esto de transitar pues es una frase muy ambigua, no queda muy claro en realidad cómo se va a hacer esa fase de transición. Y además no es legalmente vinculante, es decir, de que no hay una obligación directa de que los países productores y aquellos que mayormente utilizan estos combustibles fósiles, sobre todo para la producción energética, lo vayan a abandonar y a cambiar el uso de estos combustibles por energías limpias o renovables. Ahora bien, a veces uno se puede preguntar cómo es posible que si al principio del debate de esta reunión se tenía ya en el texto que se iban a eliminar progresivamente los combustibles fósiles, al final quedó la frase transitar hacia el abandono. Pues te comento que estos países industrializados, los países productores de petróleo y los que comercializan, que se lucran con la venta de estos combustibles, como el petróleo, como el gas natural y el carbón mineral, pagan y llevan lobistas, es decir, personas que hacen lobby, que son especialistas, para tratar de incidir en los textos o en los acuerdos que al final se toman en las COP. Y tratan también de entorpecer, ¿verdad?, los acuerdos de tal forma que al final queden en los acuerdos interiorizado lo que a ellos les conviene, sus intereses. En esta COP28 llama la atención de que como ellos sabían, estos países, de que la mayor parte de naciones más vulnerables por los efectos del cambio climático iban a insistir en que se eliminaran los combustibles fósiles, que quedara así como un acuerdo oficial de la convención, llevaron, fíjate que 2.456 lobistas, un número jamás visto, porque en la COP anterior, que fue la COP27 que se desarrolló en Egipto, lo que llevaron fueron 636 lobistas.
Entonces, imagínate cómo tenían que estar lidiando los representantes de las naciones más pobres, más vulnerables, contra este gran número de lobistas y el resto de representantes de las naciones industrializadas, para hacer de que por lo menos en el texto se reconociera que los combustibles fósiles son los responsables del calentamiento global y que es necesario que de alguna manera se vaya eliminando. Bueno, de algo a nada, pues creo yo que fue un logro. Otro de los logros que se obtuvieron fue que se aprobó el Fondo de Pérdidas y Daños, pero fíjate de que este fondo, como te decía anteriormente, que va dirigido hacia los países más vulnerables que sufren los efectos adversos del cambio climático, si bien es cierto de que es una gran ayuda, ¿no?, para estos países, porque son países pobres que tienen que a veces partir de cero cuando sufren un huracán o cuando sufren inundaciones o incendios en sus países, pero es un fondo que va a ser alimentado únicamente por donaciones de los países industrializados de manera voluntaria, por una parte, y por otra se va a alimentar con préstamos. Es decir que, bueno, en este caso no es como muy halagüeño el hecho de que sean préstamos, porque si a los países más vulnerables están endeudados, el hecho de que existe ese fondo, pero que tienen que ir a hacer préstamos para poder ellos levantarse de algún desastre o alguna catástrofe originada por el cambio climático, pues no tiene ninguna ganancia, digamos, los países vulnerables. Y llama la atención también que este fondo se aprobó el primer día de la convención. Fíjate, en el primer día que inicia la COP27 se aprueba el fondo, y se cree que fue una estrategia de los mismos países industrializados como para que el resto de países vulnerables estuvieran contentos y felices con la aprobación del fondo, aunque sin tanto dinero para iniciar, digamos, la recompensa, si se le quiere llamar de esa manera. Y las 2 semanas que duraba la convención, pues ellos estuvieran tranquilos. El problema es, fíjate, que al final este fondo apenas los países industrializados, que son los que tienen la obligación de dar esas donaciones, llegó a más o menos $700 millones, que es algo insignificante, digamos, con relación a las grandes pérdidas que tienen estos países que sufren directamente los estragos del cambio climático, como el nuestro, por ejemplo, Ilse. De hecho, solo para ponerte un ejemplo, en México, este huracán Otis, que arrasó con el puerto de Acapulco, se estima que sufrieron alrededor de $15,000 millones, y apenas el fondo tiene $700 millones. Entonces estamos hablando de billones para poder compensar a los países. Solo estamos hablando de una ciudad que sufrió un huracán, pero y el resto del mundo de países subdesarrollados que son golpeados año con año. Pues entonces la comunidad científica y la sociedad civil dice que este fondo es pues prácticamente insignificante. Por otro lado, y no quiero dejar de mencionar esto, el fondo lo va a manejar el Banco Mundial, algo que los países subdesarrollados no querían, porque el Banco Mundial cobra un 24% de overhead, como una cuota para manejar este fondo. Es decir, que de $100, $24 se van a quedar en el Banco Mundial, casi la cuarta parte. Y otro de los acuerdos que creo yo que fueron importantes es que hubo un compromiso firmado por aproximadamente 118 países, en los cuales ellos acordaron triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la tasa global de eficiencia energética para el 2030. Esto realmente es, digamos, muy alentador por el hecho de que al triplicar y al aumentar esta capacidad energética con fuentes renovables, tendría que haber una reducción del uso de combustibles fósiles. Eso es lo que se espera, al menos, ¿verdad? Eso se espera, por lo menos ha quedado esas promesas. Ahora, a que se cumplan, pues tendríamos que estarlo viendo en estos años próximos. Lamentablemente, como tú lo mencionas muy bien, muchas veces no son vinculantes. Estas decisiones quedan como a la buena voluntad de los gobernantes en turno, porque también depende de quién gobierna en ese momento, ¿no? Van a haber cambios de gobiernos, obviamente, en muchos países, etcétera, y no son los mismos que han también llegado a esta convención, lamentablemente, pero confiemos en Dios, esperemos que sean los mejores resultados.
En este sentido, Marixa, cuando hablas de este fondo, y es también como llamar la atención un poco sobre esto, que no hay cantidad de billetes suficiente para reponer las vidas perdidas. Hablamos de la vida humana, pero también de la vida de las diferentes especies que conviven con nosotros en este planeta y que sabemos que están siendo destrozadas, digamos, a pasos agigantados por tanto desastre que se genera a raíz del cambio climático. Porque muchas personas pueden decir, Marisa, con esto que tú estás conversando, bueno, pero si huracanes siempre han habido, bueno, pero si sequías siempre han habido, en la historia está ahí establecido todo esto, pero según lo que yo le entiendo a Marixa y a la comunidad científica, no sucedían con la recurrencia con que están sucediendo actualmente, ni con la virulencia con la que se están dando en estos tiempos. Hay una gran diferencia entre los hechos que acontecían, digamos, de manera natural con el clima que tenía el planeta anteriormente, a lo que sucede ahora con la situación climática que tenemos actualmente. Pero para finalizar, Marixa, quisiera preguntarte, con estos resultados, ¿qué es lo que podemos esperar en un futuro cercano ante este tema del calentamiento global? Pues fíjate de que lo que se espera, bueno, en primer lugar es de que las COP o estas conferencias cumbres continúen, porque es el marco multilateral donde de alguna manera se está discutiendo el tema. Imagínate que no hubieran COP, o sea, no se estaría tomando ningún acuerdo. Pero se requiere o se espera que los países subdesarrollados ejerzan mayor presión sobre los industrializados a fin de que cumplan esos compromisos de reducción de emisiones. ¿Y cuáles son esos compromisos de reducción de emisiones que se esperan que se alcancen, por lo menos para el 2030? Es que, de acuerdo al IPCC, que es el grupo de científicos que están analizando específicamente este tema, es que se reduzca el 43% de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Este 43% de emisiones es con respecto a aquellas que se emitían en el año 2019. Entonces, es importante que estos países ejerzan presión sobre los industrializados, porque si bien es cierto que ellos asumen compromisos en este documento que, como te decía, se llama por sus siglas en inglés NDC, están muy lejos de cumplirse, y ese es el resultado de un estudio que se acaba de presentar en esta COP28 que se llama el Balance Mundial, en donde los científicos hicieron el cálculo de que a pesar de todos los compromisos que los países han asumido a nivel mundial, no se alcanza la temperatura que se está esperando de acuerdo a lo que se ha firmado en el marco de la convención, que es no sobrepasar 1.5 grados centígrados y a lo sumo 2 grados centígrados, porque con los compromisos actuales la temperatura estaría llegando aproximadamente a 3 grados. Imagínate, si con 1.5 grados el planeta Tierra y la humanidad completa pues estaríamos sufriendo directamente esos efectos adversos del cambio climático, imagínate ya con 3 grados centígrados. Por otra parte, se espera pues que los países pongan en marcha, ¿verdad? Definitivamente estos planes de mitigación de tal forma que de manera progresiva vayan dejando el uso o la quema de los combustibles fósiles y los vayan sustituyendo por energías renovables, que es una tecnología que ya está dando buenos resultados, por ejemplo, en los países europeos que están utilizando el hidrógeno verde, están utilizando la energía proveniente del sol o del viento, por ejemplo, las hidroeléctricas, para tratar de minimizar, digamos, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están concentrándose en la atmósfera. Aún así, Ilse, con las concentraciones que ya se tienen de gases de efecto invernadero en la atmósfera actualmente, por inercia, porque ya hay una gran cantidad acumulada en la atmósfera terrestre, seguirán estos impactos, seguirán incrementándose no solamente el número, sino que también la intensidad de los huracanes, seguirán siendo más frecuentes las olas de calor, las sequías, ¿verdad? Lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria, las olas de calor, pues nuestra salud y la pérdida de biodiversidad y de nuestros ecosistemas, igualmente afectando el recurso hídrico, la disponibilidad de agua, tanto para el consumo humano como también para el mantenimiento de los demás ecosistemas acuáticos.
Ciertamente es un panorama preocupante que debemos asumir como cristianos, como ciudadanos responsables, porque también nuestro país no se escapa de esa realidad. Maritza nos ha platicado de la situación mundial, pero El Salvador no está lejos de vivir todas estas consecuencias. Es uno de los países más vulnerables, de hecho, ¿no? En ese sentido, pues orar es importante, pero también actuar. Tenemos que actuar en consecuencia para que por lo menos lo que nos corresponde en nuestro país se tomen esas medidas de las que Maritza nos está hablando para mitigar de alguna manera este efecto que se está teniendo a raíz del calentamiento del planeta. Maritza, el tiempo se nos ha agotado, sabemos que hay muchísimo más que podemos hablar, pero confiamos en que en otra oportunidad puedes venir a seguirnos dando luces en esta temática. Gracias, Maritza. Sí. Con gusto, Ilse, cuando tú quieras, pues podemos seguir ahondando en este tema, como hemos visto en ocasiones anteriores, un tema vasto, da mucho que hablar, por ejemplo, sobre qué está haciendo nuestro país, qué estamos haciendo acá en El Salvador para tener medidas de mitigación, pero de adaptación también. Así es de que gracias a ti por invitarme de nuevo. Y ahí nos estás dejando ya el próximo tema, y primero Dios vamos a poder hacerlo contigo muy pronto, y nuestra audiencia que también tenga esa fineza de estar siempre atentos como lo hace al espacio Lumen Gentium. Muchísimas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Que Dios les bendiga y continúe con TVK.